¿Qué pasa, jugones? Splash Talkers está de vuelta, pero hoy hemos cambiado un poquito el guión del vídeo, ya que nos hemos puesto un poquito sentimentales, porque aquí en Splash Talkers también nos gusta la historia, y os vamos a contar lo que fue la carrera de tres jugadores de la NBA que podían haber sido auténticas leyendas, pero se han podido quedar por el camino o no han dado todo lo que podían haber dado. Pero antes de nada vamos a presentar aquí a mi primera espada del quinteto de Splash Talkers, al señor Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, señor Kiko. Pues sí, como hemos comentado y como siempre decimos en Splash Talkers, tenemos de todo. Tenemos actualidad, tenemos temática y hoy, pues lo que nos acabas de comentar, vamos a retroceder al pasado en el DeLorean y vamos a ver jugadores que pudieron, pues eso, pudieron marcar una época y al final, pues por X o por Y, se quedaron ahí en el olvido. Así que, jugones, empezamos. Pues os vamos a dar ya los tres nombres propios de los jugadores que vamos a analizar todo lo que han sido sus carreras con todo tipo de detalles. Y estos son Isaiah Thomas, Derrick Rose y DeMarcus Cousins. Vaya nombres, Carlos. Sí, tres jugadores que es cierto que, bueno, nosotros tenemos la edad que tenemos y son jugadores que, bueno, cuando empezamos a ver un poco la NBA, bueno, incluso, bueno, un poco posteriormente, pues empezaron ahí a destacar y eran nombres que teníamos muy presentes, ¿no? O sea, yo cuando veía a Isaiah Thomas, a DeMarcus Cousins y a Derrick Rose, pensaba pues que estábamos hablando de estrellas de la liga, pero por diferentes motivos y diferentes razones, pues se quedaron ahí. Entonces, pues bueno, vamos a contar sus historias de manera individual y a ver qué os parecen. Vamos a empezar por el bueno del pequeñín Isaiah Thomas. El pequeñín, el renacuajo Isaiah Thomas, que la verdad es que fue un pick, bueno, fue el último pick del draft, fue el pick 60 de los Sacramento Kings. Esas primeras tres temporadas las jugó en Sacramento, como cualquier rookie, fue de menos a más, jugando eso sí muchos minutos, y ya en la última temporada ya nos dejó un jugador que cuidadito con el pequeñín de Isaiah Thomas porque promedió 20 puntazos. Hay que recordar que esos Sacramento Kings eran absolutamente un desastre. Estaban él y de Marcos Cousins solos contra el mundo, no había nadie más. Y él también, un dato primero para que entendamos lo que es Isaiah Thomas, es que era el jugador más bajito de la liga. Y los jugadores bajitos, Carlos, ¿cómo se tienen que hacer notar? Yo creo que ese dato probablemente en todas las temporadas que jugó la NBA estaría ahí rozando el jugador más bajo de la liga. Pero bueno, una NBA pues tan física y tan difícil, anotar siendo tan bajito y él era un anotador puro, era complicado, ¿eh? Sí, era complicado, pero se tenía que sostener con su tiro y ya vio que Sacramento Kings no era su sitio, porque es que eran un equipo que no entraba a playoff, pero ni de rebote. Entonces, tras un pequeño paso fugar en los Phoenix Suns, ya fue a los Boston Celtics, el que podríamos decir que es The Moment. Pero para que entendamos cómo eran estos Boston Celtics a los que venía el renacuajo de Isaiah Thomas, eran unos Boston Celtics que estaban en un proceso de transición entre lo que eran los antiguos Rayo Rondo, Paul Pierce, intentando encontrarse en la liga, y pues estaba Avery Bradley, que era la segunda espada de Isaiah Thomas, su amigo de la infancia, luego Al Horford, pues en sus primeros pasos en el equipo, y luego primeros años de Marcus Smart, de Terry Rozier, de Ivan Turner, de Jaylen Brown, de Jamal Crawford. Todos estos jugadores en Boston, Isaiah Thomas decidió pues que él iba a ser la estrella y fue progresando de menos a más. Empezó con una temporada de 20 puntos, 22 y acabó firmando una de 29, dejando actuaciones increíbles. En la 16-17 fue finalmente cuando se salió, haciendo 5 partidos de más de 40 puntos y yo me recuerdo estar ahí en el sofá viendo ese partido con Miami que metió 52 puntos. Era una locura Isaiah Thomas. Es lo que nos acaba de contar Kiko. Con todos esos nombres propios que igual probablemente han tenido mejores carreras, pues en ese momento Isaiah era la estrella de Boston. Era el jugador en el que creer. Y ya nos vamos a detener en la temporada 16-17, porque en la NBA lo que importa son los playoffs. Y tú puedes meter 52 puntos a Miami, pero donde te piden que de verdad estés es en los playoffs. Y al pequeño de Isaiah Thomas eran sus primeras aventuras en playoffs. Pues para que entendáis ya el impacto que tuvo, las tres temporadas que estuvo en Boston se clasificó a los playoffs. Las dos primeras
lamentablemente, pues cayeron en primera ronda hasta que llegó la 16-17, Carlos. Sí, la 16-17, donde Isaiah Thomas hizo unos playoffs de leyenda. Me acuerdo que fueron unos playoffs absolutamente históricos, pero que quedaron marcados por una tragedia que contaremos posteriormente. Hay que destacar que en esos playoffs llegaron a la final contra los Cleveland Cavaliers de LeBron y Irving, que fueron los que ganaron luego la NBA. Eliminaron a unos Wizards de John Wall y Bradley Beal, a unos Chicago de Jimmy Butler, pero bueno, es lo que vamos a contar pues la tragedia que sucedió. Sí, porque estos playoffs, Carlos, fueron un antes y un después para la carrera de Isaiah Thomas, tanto para bien como para mal, porque ya analizando desde arriba de la pirámide, ahora mismo vais a flipar con lo que suponieron estos playoffs para la historia de Isaiah Thomas, tanto baloncestísticamente como también pues por una trágica noticia, y es que en la primera ronda contra Chicago Bulls, la noche de antes del Game 2, su hermana pues falleció en un accidente automovilístico, pero Isaiah Thomas, Carlos, no quiso tirar la toalla. No, de hecho, Isaiah Thomas decidió jugar ese partido, produciéndose una de las imágenes más emblemáticas de esos playoffs, cuando entra en el TD Garden, le ovaciona todo el TD Garden y él incluso entre lágrimas, escuchando ahí el himno de Estados Unidos, recordando obviamente lo que había pasado la noche anterior, pero bueno, esas lágrimas no le impidieron jugar ese día y firmó un auténtico partidazo que anotó incluso 33 puntos, aunque el equipo no logró vencer. Sí, ese partido todos lo tenemos en la cabeza, con lágrimas en los ojos Isaiah Thomas, pero bueno, ese partido, como has dicho, lo palmaron, pero consiguieron pasar de ronda, porque cuando un equipo lleva Laura, y en este caso estos Boston Celtics de Isaiah Thomas lo llevaban, y nos pasamos a una segunda ronda que justamente, de nuevo el Game 2, coincidió con el que era el cumpleaños de su recientemente fallecida hermana de Isaiah Thomas, y era un Game 2 en el que Isaiah Thomas dijo, mira, yo aquí, la verdad es que he venido a jugar al baloncesto única y exclusivamente por mi hermana, porque quiero rendirle tributo. ¿Y qué pasó en ese partido? Dejó una de las actuaciones más emblemáticas de los playoffs del TD Garden, porque anotó 53 puntos contra esos Washington Wizards, poniendo 2-0 en la serie, y es que logró un hito, y es que solo 4 jugadores en la historia de Boston Celtics en los playoffs habían anotado esa cantidad de puntos. Fue, me acuerdo, increíble, metía tiros desde todos lados, o sea, fue una actuación emblemática. Esto, para que lo entendáis, jugones, es donde llegamos al pic álgido del vídeo, porque si de verdad estamos llamando a estos jugadores de la NBA que podían ser leyendas, es por momentos como estos. 53 puntos en unas semifinales de conferencia. Esto solo lo hacen los jugadores que de verdad van a ser grandes. Sí, era un momento, o sea, yo me recuerdo de ver ese partido y para mí fue como una consagración del tipo de jugador que era Isaiah Thomas, un jugador bajito que dominaba todos los parámetros a nivel ofensivo, se metía en la pintura y lograba meter el tiro como fuera, tiraba muy bien de tres. No, es lo que me recordó a mí ese momento. Digo, es que si Isaiah Thomas puede prolongar este nivel de juego, es que va a ser una estrella. Exactamente, que podía ser una estrella. Ahora, pues lo que has dicho, lo que venimos conociendo como un anotador puro, pero que es que tenía influencia en todos los aspectos ofensivos de Boston Celtics, porque era una explosividad ofensiva tremenda Isaiah Thomas, como estaréis viendo aquí, pues con estas canastas marcas de la casa del pequeñín, y llegamos a una final de conferencia con un contexto de que se enfrentaban contra los Cleveland Cavaliers de Kyrie Irving y LeBron James, pero venían siendo los Boston Celtics pues el equipo del que más se estaba hablando en estos playoffs. Sin duda eran el equipo protagonista por absolutamente todo lo que los rodeaba. Tras un buen primer partido, que es verdad que perdieron, porque, hombre, en casa de Cleveland Cavaliers es difícil ganar, se hizo un doble-doble con asistencias Isaiah Thomas, pero llegó el momento del final de sus playoffs y de su carrera, que ahora comentaremos, y es que se lesionó y ya no volvió a jugar en las finales de la NBA, en las finales de la conferencia. Sí, podemos marcar eso como un impasse, como un punto y aparte, porque a partir de ese momento, pues Isaiah Thomas no volvió a ser el mismo. O sea, se fue a varios equipos de la NBA y no dejó ninguna huella, no fue como un paso simple por el resto de franquicias de los que jugó. Sí, aquí es donde dejamos la conclusión de que él dijo cuando falleció su hermana en esos playoffs, que él estuvo a punto de dejar el baloncesto. Él quería tirar la toalla e irse, pero que si jugaba era por ella. Y no queremos
quitarle rendimiento deportivo a esto, pero es verdad que al saco de cosas por las que Isaiah Thomas ha pegado un bajonazo, está claro que fue ese momento. Y a ver, no podemos decir que sea el motivo principal, pero sin duda uno de los más importantes, porque después de ese momento jugó en un montón de franquicias, jugó en los Suns, jugó en los Lakers, jugó en los Hornets, en los Mavericks y en y hubo muchas otras, y es que no pudo tener regularidad esa que mostró No, en Boston en ningún momento. no fue regular, ya tema lesiones y tema que es verdad que hay muchos entrenadores de la NBA que les cuesta mucho confiar en alguien que en defensa no vaya a aportar, y es que tuvo solamente en la 19-20 jugó más de 20 partidos, el resto nada, así que pues esa ha sido la triste pero también bonita historia de Isaiah Thomas, que creo que os ha emocionado como a nosotros nos ha emocionado cuando estábamos haciendo el vídeo. Y la verdad es que es una historia muy bonita, es una historia también de superación, porque un jugador tan bajito que se haga un nombre en la NBA, aunque sea en un tiempo efímero, pues bueno, nos que queríamos recordar aquí en The Splash Talkers lo que fue la historia de Isaiah Thomas y espero que os haya gustado. Y lo que podía haber sido, que eso ya se queda en cada uno. Pues nos vamos al segundo jugador de nuestro vídeo de hoy y el segundo protagonista probablemente es uno de esos que duelen, ¿eh? De ser un jugador que podría haberse encumbrado en una cima que bueno, una cima con los mejores, pero que sus lesiones lo impidieron y no es otro que el bueno de Derrick Rose. En el año 2008, los Chicago Bulls seleccionaron en primera ronda a un jugador además de Chicago que ya se le veía que tenía tintes de ser un auténtico monstruo, un auténtico jugador que puede ganar partidos él solo y un talento y proyección que no se había visto antes. Pues no, porque en tan solo 4 temporadas Derrick Rose consiguió hacer su nombre en la liga. Y es que en el primer año ya fue Rookie del Año y en las 3 siguientes campañas fue nombrado All-Star, hasta que llegó la cuarta, donde fue la explosión máxima. Sí, ya él estaba haciéndose notar en la liga, Rookie del Año, All-Star, ya todo el mundo de la NBA estaba poniendo el foco en este señor uno de Chicago Bulls que lo iba a romper todo, hasta que llegó finalmente, como bien has dicho, en su cuarta temporada del año, que lo rompió todo porque consiguió ser el MVP más joven en la historia de la NBA y acabó con el reinado que parecía indestronable del LeBron James. Sí, lo que consiguió Derrick Rose en ese año fue increíble. O sea, tan solo en su cuarta temporada, MVP más joven de la historia, promediando 25 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes. Y es que parecía Rose, es que parecía un jugador imparable. Para que veáis la locura, ya no solo es que sea el MVP más joven hasta el momento, es que fue el segundo MVP en la historia de Chicago Bulls después de Michael Jordan. Sí, o sea, las características de juego de Derrick Rose lo hacían un jugador absolutamente imparable. O sea, en penetración, yo recuerdo en su prime pocos jugadores que fueran tan determinantes como él. O sea, le daba igual qué pivote estuviera enfrente, que Rose entraba a canasta y siempre lograba finalizar. Pues que mira, os dejamos aquí canastas. Es que era una absoluta maravilla. Sí, es que además tenía ese aura de jugador jordaniano, de querer siempre el balón, de decir, me da igual quién me pongas delante, que yo voy a ejecutar mi canasta, que yo voy a ejecutar mi bandeja, que yo me voy a ir de ti, que yo voy a sacar el pase, que yo voy a hacer lo que quiera en el momento que quiera, en el contexto que sea necesario. Era, en ese momento, el jugador más determinante de la NBA. Y mira qué nombres es lo que acaba de decir Kiko. Pues estaba un tal Kevin Durant, un tal LeBron James y un Derrick Rose joven logró pues eso, pues ser MVP. Destronar a esos dos. Es una locura lo que era Rose. Pues Rose pues, estaba destinado pues, a ser una leyenda. Pero ¿qué pasó? Que empezó su calvario a nivel físico con una rotura en el ligamento cruzado. Que frenaría evidentemente pues, pues, su carrera pues, porque estaba destinado pues, eso, a marcar una era. Esa lesión que todo el mundo cuando hablamos de NBA y de Derrick Rose se nos viene a la cabeza fue, aquí sí que no hay duda que fue lo que acabó con él, porque luego volvió a jugar con Chicago pero no fue el mismo porque no pasaba de los 20 puntos, no pasaba tampoco de los 50 partidos, tampoco conseguía una regularidad hasta que dijo pues hasta aquí mi momento en Chicago, mi fugaz entre comillas porque tuvo 4 temporadas brillantes, pero le decimos fugaz porque es que estaba comiendo en la mesa de los más grandes. Sí, sí, es que es lo que estábamos diciendo. O sea, fue un paso en 4 años que marcó, en 4 años marcó una época y muchos
jugadores, staffs técnicos de Chicago, incluso el propio propietario de la franquicia recuerdan pues eso como el segundo jugador al que más cariño le tienen y en los Bulls jugó gente que aparte de Jordan como Pippen, como Rodman, o sea lo que consiguió Rose en ese corto espacio de tiempo fue increíble y fue súper determinante porque además era un jugador pues de Chicago, ¿sabes? Era como el hijo, era el niño pródigo, era el heredero de Jordan y Era todos los niños pasaron de querer ser Michael Jordan a querer ser Derrick Rose. Es que era el hombre, tenía absolutamente todo para triunfar, pero ya sabemos que la NBA muchas veces es muy injusta. Y ya pues le tocó, pues vio que en Chicago ya había dado su tope baloncestístico y se mudó a Nueva York a ver si podía redireccionar esto, y no fue así porque nunca volvimos a ver el Derrick Rose que todos conocimos en esas primeras 4 temporadas en Chicago. Sí, bueno, además, su primera temporada en Nueva York hay que destacar que hubo un poco de brotes verdes porque subió un poco sus prestaciones, pero nada, fue nada más lejos de la realidad. Duró un poco una temporada que aún así estaba muy lejos del Rose MVP, pero bueno, fue algo mejor que los Rose siguientes en Bulls, pero bueno, que luego pues su paso fue mero trámite, dejando partidazos en otras franquicias, porque también jugó en Cleveland, jugó en Minnesota, jugó en Detroit, metiendo incluso partidos en alguno de 50 puntos, pero nada, es lo que Rose nunca llegó a igualar ese nivel. Además, ya por tocar el tema actualidad, me acuerdo la temporada pasada, en nuestros primeros vídeos de Splash Talk, que es Carlos, que con la baja de Ja Morant, pues el base era de Derrick Rose, y decíamos, ahí va, no está jugando nada mal, a ver si es que va a volver, pero no volvió. No, finalmente, pues tras 16 temporadas, 6 franquicias y 723 partidos en la liga, el que un día fue el mejor jugador de una temporada que acaparó todos los focos, pues ha decidido retirarse en esta reciente campaña. Lo que podía haber sido, pero lamentablemente nunca fue, porque sí que por lo menos Derrick Rose e Isaiah Thomas nos han dejado unos momentos únicos que a lo mejor pueden entrar fácilmente en un top 50 momentos de la NBA, pero ahí se han quedado dos jugadores que si el tiempo y la regularidad se lo hubiera permitido, si los temas extradeportivos, los temas también de pura salud, pues podríamos estar hablando además de 2 hitos de sus franquicias, que es lo bonito de la NBA. Sí, sin duda. Sí, es que sin duda fueron 2 jugadores que pudieron ser todo y al final, a ver, Rose consiguió un MVP, pero es que todo el mundo lo que nos esperábamos de Rose era pues que consiguiese un anillo en Chicago y no lo pudo. Y como habéis visto durante el vídeo, os hemos presentado y anunciado que estos iban a ser 3 jugadores que podían haber sido legendarios y superestrellas, pero se quedaron en el camino. Y nos queda un caso, vamos a llamarle Carlos, distinto, como es el de DeMarcus Cousins. Sí, un jugador... DeMarcus Cousins es un jugador... peculiar. Sí, se puede hablar mucho alrededor de la figura de lo que fue DeMarcus Cousins, pero bueno, vamos a ir poco a poco y vamos a empezar, pues que DeMarcus Cousins jugó 7 años en Sacramento Kings, sus últimas 3 temporadas dejando números absolutamente monstruosos, 24-12, 27-11 y 28-10, o sea, números en plan a los Shaquille O'Neal. Es que DeMarcus Cousins, en la cancha, en la pista, era el mejor jugador de baloncesto de los Sacramento Kings y era top 3 pivot de la liga, era un animal, era súper completo. Pero es que el problema de DeMarcus Cousins se va cuando salen todos del pabellón y empiezan a hacer cada jugador de baloncesto su vida. Y es que era problemático, no, lo siguiente. Sí, o sea, DeMarcus Cousins pues nos ha dejado un montón de titulares con un montón de polémicas que ha tenido pues, a lo largo de su carrera fuera de la cancha mismamente. Tenemos aquí una cuando atacó al columnista de Sacramento Bee, que había publicado una polémica que había tenido DeMarcus Cousins con su hermano y le dijo vamos a tener los problemas o una cosa así por el estilo. Pues ya vemos que DeMarcus Cousins tenía pues unas lagunas mentales un poco fuertes. Además, por si fuera poco, en sus años dorados en Sacramento, también con su compañero Matt Barnes cogieron en un club de Nueva York y pues se liaron de leches con distintos chicos de Estados Unidos, y ya pues eran cosas que se iban sumando a la mochila de las polémicas de DeMarcus Cousins, hasta que tanto él como los propios Sacramento ya no podían llegar a ningún lado más porque
como habéis estado viendo, en el momento Isaiah Thomas es que Isaiah Thomas y DeMarcus Cousins coincidieron en estos Sacramento, eran un desastre, porque es que no se clasificaban a playoffs pero ni sin querer. Sí, además es que hablando ahora un poco de lo que eran esos Sacramento, o sea, DeMarcus Cousins lo hacía absolutamente todo, pero era un equipo un poco en plan, ¿sabes? Sí, sin ninguna base, era en plan lo que le apetecía de Marcus Cousins, y además era un jugador súper anárquico, era pues eso, que no había ningún plan y entonces pues decidieron separarse. Y se fue a los Pelicans a jugar con el bueno de Davis, que Davis en ese momento también era un jugador monstruoso, y es que menuda pareja hacían, solo que ¿qué pasó? Que en su primera temporada solo pudo jugar 17 partidos porque se rompió el tendón de Aquiles. Un momento, pues sin duda un impasse en la carrera de DeMarcus Cousins, porque una lesión tan fuerte como el Aquiles, pues iba a ser determinante. A todo el mundo, cuando te llega el Aquiles, vuelve sin ser el mismo, y si le suman las polémicas a esta lesión, DeMarcus Cousins quedaba no poco, pero bastante poco en lo que creer, hasta que llegó la segunda temporada, que con una auténtica asociación increíble y súper compatible con Anthony Davis, él promedió 25-13. Aquí vamos a hablar de Marcus Cousins, porque todo se nos viene a la cabeza de Marcus Cousins, el típico animal de la zona indestructible que te va a sacar la canasta, pero a toda costa. De Marcus Cousins no era solo eso, porque vamos a recordar que de Marcus Cousins tenía muchísima calidad de baloncesto. A esa mole física le tenemos que sumar mucho IQ, mucho baloncesto, mucho entender situaciones. También podía hasta sacarte tiros, y es que esa dupla Anthony Davis Cousins pintaba muy muy bien, pero en playoffs no les fue nada bien. Sí, o sea, era una pareja que eso pintaba muy bien porque aunque mucha gente dudaba, pero a nivel baloncestístico se ayudaban mucho y se aportaban muchas cosas unos a otros, porque es lo que nos acaba de contar Kiko. De Marcus Cousins no era solo una bestia física, tenía mucho IQ de baloncesto y yo me recuerdo los míticos esos alley-oops con Davis que eran un placer verlos jugar, la verdad. Es que veías en los Pelicans a esos dos centers que era Cousins el que le ponía alley-oops a Anthony Sí, Davis. no hacía falta base ni nada, jugaban los dos el pick and roll y ya está, no hacía falta nada más. Pero bueno, repasando lo que fue su andadura por playoffs, pues bueno, no le fue demasiado bien. Ganaron, eso sí, en primera ronda Portland, pero luego perdieron con unos Warriors que daban miedo, ¿no? Justamente perdieron contra unos Warriors que justamente de Marcus Cousins decidió ir a la Bahía a hacer al que para muchos, antes de que se jugara, parecía el mejor equipo de la historia, porque es que era Stephen Curry, Klay Thompson, KD, Draymond Green y de center, sumado a estos cuatro auténticos animales que venían de ganar un anillo, de Marcus Cousins. Todo pintaba a equipo terrorífico e imbatible. Sí, en esos Golden State jugó 30 partidos promediando un 16-8, que a ver, que no eran los números que nos tenía acostumbrados en Sacramento. No, muchas lesiones, pero fíjate la de vueltas que da la vida, que justamente en estos Golden State Warriors iban a llegar las primeras finales de DeMarcus Cousins. El problema es que no había jugado en todos los playoffs y se encontró que justamente volvió con el Game 1 de las finales de la NBA contra mis Toronto Raptors, casualmente. Fíjate, mi momento más emblemático de que yo recuerdo del baloncesto. Y bueno, el Game 1 jugó mal, hasta que en el segundo partido Steve Kerr le puso de titular y nos dejó un partido. El empate a 1 en el marcador lo puso a él comiéndose a Marc Gasol, casi promediando un triple doble, 11-10-6, y siendo uno de los jugadores que más dio que hablar en ese empate en las finales de la NBA. Los dos primeros malos partidos de Warriors, Steve Kerr decidió confiar en él y lo puso titular. Mejoró el equipo, pero finalmente perdieron. Sí, bueno, a ver, es verdad que desde el banquillo jugó mejor que de titular, pero Kawhi Leonard y sus Toronto Raptors estaban predestinados a ganar el anillo. Y entonces de Marcus Cousins, ya en un último intento de seguir en el estrellato, se fue a los Houston Rockets, que aparentemente iba a jugar con Russell Westbrook y con James Harden, que venían, bueno, de dejar un más o menos buen papel en playoffs. Pero ¿qué pasó? Que justamente llegó de Marcus Cousins con las maletas. Bueno, vamos a ver qué tal en Houston. Y se esfumaron todas las estrellas y desaparecieron James Harden y Russell Westbrook. Y hubo ahí una estampada, o sea, se fueron todos y se quedó solo el pobre, pero vamos,
que DeMarcus Cousins ya estaba muy lejos de ser el jugador que nos tenía ahí asombrados en su primera etapa en Sacramento y luego pues caí unos tintes breves en Pelicans. Tan solo jugó 25 partidos, promediando tan solo 21 minutos por partido, fuera de forma, fuera de ritmo, promediando un triste 17. O sea, muy lejos de ser el jugador que nos tenía acostumbrados, el bueno de DeMarcus. Y a todo este declive baloncestístico se le suman algo que siempre ha estado de la mano de Marcus Cousins, que son las polémicas que durante su andadura, en este caso en Lakers, que quiso volver con Anthony Davis, pero por intentar hacer un último resurgimiento, pues tenía una denuncia de su exnovia que decía que había habido malos tratos por parte de Marcus Cousins, que incluso le había amenazado de muerte. Y si le sumas mal baloncesto a polémicas y lesiones, ya sí que es algo irreconducible, porque antes por lo menos había buen baloncesto, ahora ya ni eso. Era, pues, a mí me pega literalmente la típica historia de jugador con talento, pero problemático pues, por sus malas conductas fuera de la pista que acaba pues siendo nada. Lo intentó luego un tramo en Milwaukee y en Denver también, intentando ahí luchar siendo suplente, pero jugaba muy poco, completamente irrelevante y dejando así acabada su paso por la NBA. Sí, desde el último momento de los Warriors, si no se hubiera lesionado en los Golden State Warriors, otra estrella habría cantado, otra cosa habría pasado, pero es verdad que creo que nos ha quedado a nosotros y a vosotros claro cuál ha sido el problema de este jugador, la no continuidad en tanto aspecto deportivo como no deportivo, pero bueno, luego por lo menos ahora de Marcus Cousins nos ha dejado un final de su carrera curioso cuanto menos. A ver, él se ve que le gusta el baloncesto y entonces pues ahora juega un 3x3 en China, pero bueno, o sea, Bueno, que se divierta. sí, sí, sigue ligado al deporte, pero bueno. Hemos analizado lo que ha sido la carrera de tres jugadores, o sea, los tres pasos que han tenido por la NBA, los motivos principales por lo que no han llegado a ser los jugadores que era, pues Rose, un poco por, evidentemente, sus problemas físicos, de Marcus Cousins sus problemas también mentales, y el bueno de Isaiah Thomas, pues también pues, por la trágica noticia de su familia. Entonces esperemos que os haya gustado lo que ha sido este repaso y estas tres historias. Si os gusta, por los comentarios podemos analizar también tres jugadores a futuro o lo que os apetezca. Sí, incluso en la actualidad, decirnos si os gustan estos vídeos históricos, porque tenemos unas ideas de vídeos tenemos de vídeos temáticos, os vais a aburrir, porque tenemos unos ideones que os van a flipar. Así que esperemos que os haya gustado este primer vídeo fuera de actualidad y nada, que nos vemos ya en el siguiente, que será dentro de nada. Adiós, jugones. Hasta la próxima.